Les deseamos la mejor de las suertes y un grandioso evento allá en New Orleans. Y voy a continuar con el mensaje que tenemos para esta mañana. Los niños se van a quedar acá. Por el momento, es tiempo de verano. Tenemos un poquito de recorte de gente que nos ayuda en diferentes áreas. Y entonces la diaconisa está apoyando más el coro. Pero pronto estará la clase de regreso. Para el mensaje de hoy voy a continuar con la serie que había mencionado hace ya unas semanas. La serie en general la he titulado Arraigados. Y básicamente eso tiene que ver con algo tan simple que usted y yo entendemos, que en los árboles, las plantas en general necesitan profundas raíces para nutrirse del suelo, de todo lo que necesita, para que veamos lo que externamente sobresale, que es una planta frondosa, bien floreciente, no se diga si tiene frutos. Y parte de ese concepto de estar arraigado yo lo aplico a nosotros como seres humanos, como personas, como individuos, que en la medida que nosotros tengamos profundas raíces en nuestros valores, en los principios que orientan nuestra vida, vamos a tener una vida más productiva. Y este arraigamiento, no sé si se dice así, esas raíces que se hunden en el suelo, tiene que ver con los lugares donde estamos plantados. Eso quiere decir que debemos nutrirnos de nuestra fe, de la palabra, del amor, de ciertos principios que son cruciales para crecer en la vida. En la medida en que estamos bien arraigados allí, más fruto y más productivos vamos a ser. Y entonces hoy quiero hablar específicamente de ser diferente a los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Ya voy a referirme a las lecturas bíblicas que tenemos acá, pero muchas veces nosotros nos cuesta sobresalir porque como seres humanos tenemos la tendencia a querernos acoplar al grupo. Y de hecho hay un estudio científico, y lo quiero decir porque no es algo que yo me haya inventado, un estudio científico que dice que nosotros como individuos nos volvemos, y aquí viene la palabra un poquito grosera, tontos cuando estamos en grupo. Tontos en el sentido de que tenemos la tendencia a seguir el grupo. Y eso quiere decir que si el grupo general quiere pararse y gritar, entonces nosotros tenemos la tendencia a pararnos y gritar. Si el grupo dice vamos a quedarnos sentados, la mayoría se queda sentados, aunque quizás en el fondo nosotros quisiéramos ser diferentes, porque tenemos la tendencia a querer ser aceptados en el grupo, de tal manera que nos sintamos acoplados a la mayoría, pero nos cuesta ser diferentes. Yo creo que ustedes, la mayoría que son padres, recordarás, ya sea que a usted se lo dijeron o usted se lo ha dicho o lo ha escuchado, que cuando le dice a un niño que siguió al grupo, a su hijo, ¿verdad?, que siguió haciendo una travesura, y usted le dice, bueno, y si los demás se tiran por un puente, usted también va a hacer lo mismo. ¿Ha escuchado eso, no? Que la idea es que tenemos la tendencia a querer seguir al grupo y no a ser diferente, porque ser diferente cuesta porque nos van a ver, vamos a resaltar. Si la mayoría no está de acuerdo, pero está de acuerdo y usted no, nos cuesta querer ser diferentes. Y hoy quiero resaltar la importancia de cuando tenemos esas raíces y esos valores, a ser diferente, a ayudar, por ejemplo, aunque los demás no lo hagan, a querer brindar palabras de consuelo y de ánimo, aunque los demás predominen en criticar y maltratar, porque es la tendencia del mundo a juzgar, sean cuestiones políticas, sociales, relaciones interpersonales. Tenemos la tendencia a seguir a la mayoría, y de hecho vivimos en una democracia en donde pues por naturaleza seguimos a la mayoría, ¿verdad? Sea que uno acepte o no los resultados de la elección, de alguna manera somos afectados y nos cuesta querer ser diferentes. A veces cuando la persona ha tomado licor o está bajo el efecto de una droga, tiende a ser diferente. Ustedes lo han notado, ¿verdad? Porque su conducta, sus movimientos, la manera de ser, lo hacen diferente, y uno rápidamente dice, en esa persona hay algo extraño. Bueno, ese borrachito está sentado en una esquina y un policía que va persiguiendo a un ladrón lo pierde en esa esquina y le pregunta a este hombre, ¿usted vio a alguien doblar esa esquina? Dice él, no, cuando yo vine ya estaba doblada. ¿No le gustó?
Bueno, este otro dice, así deben rezar las mujeres. Señor, te pido sabiduría para entender a este hombre, paciencia para soportarlo, bondad para tratarlo, amor para perdonarlo. No te pido fuerza, Señor, porque si me das fuerza lo mato. Ese es un poco mejor. ¿Será realidad eso? Damas, por favor, no me contesten hoy. Si tienen a su esposo a la par, no me contesten hoy. Hablando de esas raíces, entonces les he hablado del bambú. El bambú es una planta maravillosa, es increíble cuando uno aprende más de ellos. Hay unos videos en YouTube que yo he estado viendo acerca de las características, y eso es solamente un recordatorio. Básicamente el bambú, en primer lugar, no es un árbol, dicen que es una hierba, y en segundo lugar puede llevar de 5 a 10 años en algunas clases de bambú para empezar a manifestarse fuera de la tierra, para empezar a salir el primer tallo, porque está profundizando raíces durante años. Sin embargo, una vez que empieza a salir de la tierra, puede llegar a crecer hasta 1 metro en un día, por las raíces que tiene. Y yo creo que eso dice mucho de lo que son las raíces que nosotros debemos hundir profundamente en valores y principios que son apreciados en la vida cristiana. Y entonces el pasaje de hoy es un pasaje bien interesante en un libro poco conocido de la Biblia. Es el libro que usted ve ahí, la primera lectura, Levítico. Tiene que ver con la tribu de Leví, que eran los sacerdotes. Y entonces cuando uno lee el libro hay muchas regulaciones de cómo conducirse en el culto antiguo de Israel. Pero en este capítulo encontramos uno de los pasajes más interesantes, donde dice, por ejemplo, no harán como hacen en la tierra de Egipto, en la cual habitaron. Tampoco harán como hacen en la tierra de Canaán, a la cual os llevo. No seguirán sus costumbres. Entonces, qué interesante que en la historia bíblica el pueblo de Israel ha sido liberado de la esclavitud en Egipto, va atravesando el desierto de Sinaí, dirigiéndose hacia la tierra prometida, y cuando están, digamos, en los bordes de la tierra prometida, encontramos esa instrucción que dice lo que acabamos de leer. No harán como hacen en la tierra de Egipto, de donde venían la esclavitud, y tampoco harán como hacen los cananeos, porque tenían prácticas salvajes, prácticas antirreligiosas, digámoslo así. De hecho, muchas hasta practicaban sacrificios humanos y cuestiones muy extrañas. Y entonces lo que yo creo que se resalta acá es un principio muy simple: ser diferente. Seamos diferentes. Si tenemos valores y principios cristianos, debemos manifestarlos en la vida siendo diferentes, no imitando a la mayoría. Ya dije, y con todo respeto, la mayoría de nosotros cuando estamos en grupo baja nuestra inteligencia y nos volvemos un poquito más tontos, porque queremos seguir a la multitud y no queremos ser diferentes, no queremos que nos vean extraños. Y entonces esto de ser diferente tiene que ver específicamente en permanecer arraigados en nuestros principios y valores contra viento y marea. No importa lo que otros piensen, lo que otros digan, debemos ser diferentes. Esto es el libro de Levítico, el cual lo animo a que lo lea con cuidado. Es un libro un poquito difícil en el sentido de que tiene muchas prácticas de cómo hacer un sacrificio, cómo ponerse las vestimentas. A veces es un poco difícil seguirlo, pero tiene unos capítulos que son unas joyas, como este capítulo que hoy estoy resaltando. Ahora salto del libro de Levítico a la carta que leímos hoy, que es la carta a los Colosenses. Es una carta de Pablo. Como he dicho, Pablo es el escritor de la mayoría de las cartas que hay en el Nuevo Testamento, y en la carta a los Colosenses, que se dirige a la iglesia de Colosa, que está allá en lo que hoy es Turquía, le escribe y le dice: damos gracias a Dios nuestro Padre, recordándole siempre. Note, en primer lugar, eso de ser diferente es alguien que recuerda a los demás, que se da cuenta, que está pendiente qué pasa en la vida de sus seres queridos, de sus amigos, de sus hermanos y hermanas. Y esa conexión es súper importante en la vida de la iglesia, porque si alguien nos recuerda en oración, nos da una llamada, nos da una visita, esto como que nos hace sentir valorados. Y yo creo que eso es lo que hace Pablo aquí, recordando a los colosenses, a la iglesia de Colosa.
Y dice después en el 4, porque hemos oído de su fe y del amor que tienen por todos, por todo el pueblo de Dios. Noten acá entonces que la iglesia de Colosa era una iglesia solidificada, arraigada en ciertos principios que dice acá son la fe y el amor. La fe y el amor. Más adelante va a mencionar la esperanza. Es un trío o una trifecta, como se dice, de 3 principios que deberían ser los que orientan nuestra vida y los que hunden raíces en nuestra vida: la fe, el amor y la esperanza. Y los colosenses estaban arraigados allí, porque dice acá, vea lo que sigue diciendo: y así como el mensaje está llevando fruto y creciendo en todo el mundo, lo mismo sucede también entre ustedes. Noten qué interesante, esos colosenses, dice aquí, llevan fruto y van creciendo. Ese crecimiento y esta madurez es una de las características de las personas que están bien arraigadas, porque dice acá, así como el mensaje que él ha predicado ha llevado fruto y crece, así también ustedes. Es decir, nosotros debemos buscar el crecimiento. Una de las principales características, digámoslo así, de las personas fieles, de las que tienen buenos principios, que es una persona que va creciendo y madurando. Nadie ha llegado a la meta última, pero estamos en ese proceso de madurar, de crecer, de expandirnos y de interactuar unos con otros. Y esto es exactamente lo que sucedía entre los colosenses. Y aquí se menciona a un individuo que no conocemos mucho de él. Si usted sigue leyendo la epístola, ¿alguien recuerda el nombre extraño que aparece allí? Epafras. A ver, ¿qué le parece ponerle a su hijo, a su nieto, Epafras? El pastor Epafras Borges, imagínense yo así con ese nombre tan bello, no sé, bueno, pero son esos nombres griegos extraños que uno conoce. De hecho, hace poco escuché de una persona que tiene un nombre griego interesante, era un filósofo. Sin embargo, aunque era un gran filósofo, yo no quisiera llevar su nombre. La persona se llamaba, y el filósofo se llamaba Heráclito. ¿Qué le parece? Heráclito, que son nombres extraños, pero bueno, Epafras era un mensajero de Pablo que había llevado la carta a Colosa. Y entonces cuando regresó Epafras a donde Pablo, le dio la buena noticia. Le dice: mira, esta iglesia está sólida, está creciendo, está bien arraigada. Es una iglesia que de verdad uno se siente como orgulloso como pastor. Es decir, Pablo se siente también motivado al ver que esa iglesia sigue creciendo, sigue expandiéndose. Y entonces dice aquí, miren, el mensaje de Epafras. Él también, hablando de Epafras, nos ha informado del amor de ustedes en el Espíritu. Es decir, ser diferente quiere decir tener ciertas marcas en la vida que nos hacen resaltar. En ese caso, el amor para con otras personas, el amor de compasión, que es donde viene el Evangelio. Quisiera ahondar en el Evangelio, pero es imposible por cuestiones de tiempo. Pero es la parábola del buen samaritano. Dice aquí que a un cierto individuo lo golpearon los maleantes, le robaron y lo dejaron medio muerto, tendido en el suelo. Y pasó cerca de aquel hombre tirado en el suelo un sacerdote, un religioso, y dijo: uy, yo no me mezclo ahí, y se alejó. Y dice que pasó luego un levita, los levíticos, acabamos de leer el libro Levíticos, y el levita, que era otro religioso, también dijo: yo no me meto con ese individuo. Sin embargo, pasó uno que no pertenecía a esa nación israelita, un samaritano. Y los samaritanos eran enemigos. Samaritanos y judíos no se llevaban bien por muchas razones que no vienen al caso. Y fue él, donde dice el pasaje bíblico, usted lo puede leer en la lectura del Evangelio, dice que cuando lo vio, fue movido a compasión. Fue diferente. Los otros, que eran religiosos, supuestamente espirituales, no hicieron nada. Sin embargo, que no era un connacional, era un extranjero, un samaritano, él dice que fue movido a compasión. Dice que lo sanó, lo curó, lo llevó a un hotel para que lo cuidaran ahí mismo, y él le dijo al hotelero: lo que gastes de más, ponlo en mi cuenta que yo lo pago. Esto es ser diferente, mis hermanos. Es aquel que está dispuesto a servir, a ayudar y a apoyar a aquellos que lo necesitan. Y entonces
yo creo que esto de ser arraigados es precisamente el punto central a ser diferentes. Porque en la medida que usted hunda sus raíces en esos principios que hemos mencionado, en esa misma medida usted va a poder ser diferente y resaltar de que su vida ha sido cambiada y transformada. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Nos ponemos de pie para el próximo cántico.